Espérese, señor Moreno, al menos que empiece usted con un mínimo de silencio. Su señoría tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Cuestión compleja, porque evidentemente la reprobación cabe contra un miembro del Gobierno. El Legislativo tiene capacidad de control del Poder Ejecutivo. Según los tipos de democracia podemos llegar a esto, que en el fondo es pedir la dimisión de un miembro del Gobierno y se le pide al jefe de gabinete. Hay otros sistemas democráticos donde a esto no se llega porque, bueno, automáticamente la mera proposición haría que los jefes de Gobierno destituyeran inmediatamente al ministro o al secretario de Estado correspondiente. La verdad es que aquí entran en conflicto varias cuestiones. La primera de ellas, que lo que hace el consejero lo hace, por supuesto, en el ejercicio de su libertad de expresión, el derecho a comunicar libremente opiniones e ideas. Y aquí nos encontramos con una mala costumbre de la sociedad actual y, por supuesto, de la clase política en general, que lo que hace es distorsionar, no leer, no ver, no entender, no comprender todo el asunto del que se trate. Miren, vamos a hacer una cosa, a ver si esto funciona bien. Y esto es que es lo que dice el consejero. Escuchen, por favor. Señor Moreno, por favor. Yo le ruego a su señoría que lo que tenga que contarle a la Cámara se lo cuente usted de viva voz. Yo estoy convencido de que tendrá usted la transcripción para poder hacerlo. Yo le rogaría a su señoría que se ciña a la intervención que le corresponde desde esa tribuna. Iba a ponerle la pequeña intervención del consejero que se reproduce a cachos en la exposición de motivos de la proposición no de ley. Y el consejero, bueno, pues dentro de una entrevista larga, de casi una hora, viene a decir o a describir el inmenso poder que tiene un juez de instrucción, sobre todo en el derecho continental. Pero no es verdad que el juez de instrucción tenga un inmenso poder. El juez lo que aplica es la ley y quien genera ese poder es el principio del imperio de la ley recogido en la Constitución. Y se genera la polémica porque la mayoría de las personas no se ha dedicado a ver la entrevista entera. Les recuerdo el alucinante caso de unos titiriteros que terminaron en prisión preventiva incomunicada varios días porque se descontextualizó la tontería de un cartelito de este tamaño con dos muñecos que en realidad se manejaban con cuerdas y palos. A nivel moral, quiero decirles, y esto en el fondo no es sino un juicio moral, que desde el Grupo Parlamentario Podemos y en general Podemos como partido político, a pesar de que defendemos la libertad de expresión, nos hemos puesto un listón muy alto. De entre los nuestros, un concejal dejó la Concejalía de Cultura por unos tuits que eran chistes vertidos en las redes hace 4 años. El consejero hace unas manifestaciones que, por supuesto, se descontextualizan y, además, son un poco, digamos, groseras desde el punto de vista literal, es decir, muy burdas si las descontextualiza. Supongo que el consejero lo que quiso decir es que en los juzgados de instrucción de este país hay una disparidad de criterios en la aplicación de la ley que puede producir ciertas injusticias y ciertas sorpresas a los justiciables. Igualmente, cuando se refería a la falta de independencia del Ministerio Fiscal, lo que quiso decir es que el principio de jerarquía y de unidad previsto en su estatuto orgánico y previsto para la aplicación uniforme a todos los justiciables de la misma forma de las leyes procesales y penales, pues se había parecido confundir por nuestra clase política, por nuestros dirigentes y por nuestro Poder Ejecutivo como una forma adecuada para ejercer el control sobre el Poder Judicial. Si lo hubiera dicho así, quizá no se hubiera formado esta polémica. E incluso yo, personalmente, estoy de acuerdo con la mayoría de las declaraciones pronunciadas en la entrevista. Pero claro, lo digo yo, como diputado, y lo digo yo como profesional de la abogacía. Nuestra justicia está muy, muy mal. No se dijo nada raro. Le faltan medios, faltan sobre todo jueces, faltan fiscales. Se comparó en esa entrevista la actitud diligentísima del Ministerio Fiscal en Francia con el desgraciado accidente del avión. Claro, el fiscal pudo personarse en el lugar del accidente al día siguiente porque allí sí tienen todos los medios a su disposición. Aquí, para que un fiscal salga del juzgado y pueda ir siquiera levantar un cadáver, básicamente o se paga el taxi o no puede llegar. La cuestión es que efectivamente esa libertad de expresión
que defendemos vehementemente desde Podemos, tiene ciertas restricciones, no porque no se pueda ejercer, de hecho la ha ejercido y la ejerce constantemente y dice lo que dice cuando le apetece. El problema son las consecuencias de esas expresiones. Claro, suponen el culmen de algo. Da la casualidad de que en este caso el consejero ha sido un profesional de la justicia durante muchos años y tiene bien pateados los pasillos, los despachos de los juzgados. Y claro, lo que viene a decir es cómo funciona todo de mal, y lo dice ante la opinión pública. Lo que pasa es que está contando eso desde su experiencia cuando estaba dentro. Cuando estás dentro, es verdad, en una junta de fiscales, llega el fiscal jefe, y si a lo mejor tienes una opinión contraria y no eres capaz de agarrarte a la ley bien, pues te pueden cargar de trabajo o quitártelo. Y eso efectivamente es grave. Y lo que estaba diciendo el consejero, entiendo yo, es que los fiscales dentro, o en su época, pues no hicieron mucho por luchar contra esas prácticas. Claro, el problema es que ahora estamos fuera. Y claro, si dentro no se hace lo necesario para evitar las malas prácticas y los defectos de la justicia, pero cuando estamos fuera solo lo criticamos pero no hacemos nada para erradicarlo, pues entonces surge el problema con las declaraciones. Pues entonces las declaraciones significan que no somos útiles, que estamos ocupando una cartera, pero que no vamos a saber solucionar uno de los principales problemas de la justicia. La falta de independencia. La primera, la de medios económicos. Lo digo siempre. Un poder judicial independiente es aquel que puede aprobar autónomamente y gastar su presupuesto, no el Consejo, el Poder Judicial entero. Que el Poder Judicial le mandara una notita con los números al Gobierno y éste tuviera que incluir esa cantidad de dinero en el presupuesto, como hace la Corona, por ejemplo. Ya veríamos como sí tendríamos dotaciones judiciales suficientes. Claro, las declaraciones en realidad en sí mismos no son sino eso, unas simples declaraciones que han causado revuelo mediático. Pero en el fondo, suponen la culminación de una situación que en realidad es la traducción de la ineficacia de un gobierno. Después de 2 legislaturas, seguimos con los mismos pocos juzgados, con los mismos pocos medios. Lo asombroso de la capital de Andalucía, con 2 juzgados de lo mercantil frente a los 13 de Barcelona, 15 de Madrid, 8 de Valencia, cuando tenemos una población empresarial, que es la que acude a los juzgados de lo mercantil, que iguala al menos a Valencia. Claro, no es reprobable por una sola declaración. La declaración culmina un estado de cosas. Ha habido muchas dudas, pero desde luego la intervención de la jefa del gabinete esta mañana nos demuestra que ella no está dispuesta a cesar a su consejero, ni al declarante ni a un consejero imputado, ni siquiera a miembros de su partido. Mucho golpe en el pecho, yo defiendo la justicia, pero el señor Limones dimite y lo que va es una lista al Congreso. Eso no es creer en la justicia, eso no es creer en la separación de poderes, eso es burlarse de la justicia, eso es tomarle el pelo a la gente. Claro, nosotros no deberíamos de estar pidiendo la dimisión del consejero, debería de haberlo cesado la jefa de gabinete, simplemente porque las declaraciones lo que vienen a reconocer es que no se es efectivo, que no se cree ni siquiera en las posibilidades de cambiar la situación y suponen el reconocimiento de algo, bueno, que muchos profesionales del derecho piensan que viene a ser, como le dijeron en ese momento todos los periodistas, esto es un cachondeo, la justicia es un cachondeo, como dijo Pacheco en su momento. Eso lo pueden decir a lo mejor muchos ciudadanos, pero no alguien que está en el Gobierno, y no en ese momento y por estar en el Gobierno, sino porque el desarrollo de la actuación ha demostrado que sin fe en la posibilidad de arreglarlo no se va a arreglar. Esto equivaldría, para que lo entiendan los ciudadanos, a que un consejero de Obras Públicas saliera en un medio de comunicación y dijera que las carreteras andaluzas están hechas una mierda. Pues mire usted, si yo voy conduciendo y voy tragándome baches como ciudadano, lo puedo decir, pero el consejero de Obras Públicas no. El consejero de Obras Públicas tiene que arreglar las carreteras. Y ese es el problema, que habiendo medios, porque manejamos un presupuesto de 30.000 millones, aquí como en todas partes, se dedica una cantidad ridícula y humillante a justicia. Y el problema de esta PNL es que encima la presenta el Partido Popular. Hubiéramos utilizado el 171 y hubiéramos aprovechado la cosa para reprobar también al ministro catalá, otro que tal baila con sus declaraciones. Es decir,
En realidad, muy pocos son los que pueden permitirse el lujo en este Parlamento de hablar de justicia sin meter la pata. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Turno ahora para el grupo. Podemos llegar a esto, que en el fondo es pedir la dimisión de un miembro del Gobierno y se le pide al jefe de gabinete. Hay otros sistemas democráticos donde a esto no se llega porque, bueno, automáticamente la mera proposición haría que los jefes de Gobierno destituyeran inmediatamente al ministro o al secretario de Estado correspondiente. La verdad es que aquí entran en conflicto varias cuestiones. La primera de ellas, que lo que hace el consejero lo hace, por supuesto, en el ejercicio. Cuestión compleja, porque evidentemente la reprobación cabe contra un miembro del Gobierno. El Legislativo tiene capacidad de control del Poder Ejecutivo. Según los tipos de democracia. Espérese, señor Moreno, al menos que empiece usted con un mínimo de silencio. Su señoría tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes.